Ya está. Buenos días, siendo un poco pasadas las 12 del día de este jueves 28 de octubre del año 2021, me corresponde saludar, dar la bienvenida a esta oportunidad de interacción y diálogo en el marco del plan de difusión de la carrera de odontología de la Universidad de Chile. Les estamos dando la bienvenida a la charla Historia Social y Cultural de la Facultad de Odontología, una genealogía de la ciencia, Universidad de Chile, siglos XIX y XX, que será dictada por el profesor César Leighton Robinson, doctor en Historia de la Universidad de Chile, quien ha desarrollado su trabajo en torno a la historia de las ciencias biomédicas y racismo científico en su relación con los contextos ideológicos, políticos, sociales y culturales del siglo XIX y XX. El profesor César Leighton es también integrante de la Red Iberoamericana de Historia de la Psiquiatría y es el director del Museo Nacional de Odontología. Lo decíamos un poquito antes de partir esta charla, que es siempre un honor poder compartir este espacio con el profesor César Leighton, a quien le entrego la palabra para que nos pueda también ilustrar sobre esta historia. Vale, muchas gracias, Ceci, por la presentación. Bueno, contento por estar en esta semana de pregrado, con la invitación de Paola Carvajal y de Carola también, que me invitaron a exponer un poco las ideas que hemos trabajado con respecto a la historia de la ciencia, a la historia de la salud pública y específicamente a la odontología, que es un poco la línea que hemos desarrollado a partir del museo. Lo que voy a hacer es simplemente un análisis como del espacio donde la facultad funciona, pero con todo el contexto social, cultural, político de su desarrollo, de su evolución, y que implica no solamente hablar de odontología, el tema de la salud es un tema mucho más amplio que se vincula con otras disciplinas y se vincula mucho con el mundo social y hoy día con el derecho a la salud, que es un tema que estamos abordando este último tiempo debido a los contextos que estamos viendo como país. Entonces, sin más que decir, voy a hacer una presentación, voy a mostrar imágenes que, si puedo compartir pantalla, ¿se puede? Ahí. ¿Se ve? Todavía no, ahí. Ahora se ve, César, completo. Perfecto. Bueno, como les decía, lo que vamos a analizar un poco, la historia de la salud, el contexto, pero todo un contexto que se va a desarrollar a fines del siglo XIX. Vamos a tomar, yo diría, el aspecto de la historia cultural a partir de Charles Rosenberg, que yo diría que es uno de los historiadores más relevantes de la historia cultural de la enfermedad. Él siguió a George Sarton, a Charles Singer, que son los primeros que abren el debate de la discusión de la enfermedad, al situarlo como un fenómeno más allá de lo biológico, sino también un tema que tiene que ver con la cultura, lo social y lo político. Entonces, Rosenberg planteaba que en la enfermedad podemos encontrar políticas públicas, podemos encontrar historia de la intelectualidad, de las teorías médicas que son fundamentales para entender los contextos, y también esta relación paciente-médico, y que yo diría que hace mucho tiempo no era de sentido común, pero post pandemia ya sabemos que esto es sumamente importante para ir entendiendo los aspectos que implica la enfermedad, las pandemias y todas las estrategias científicas que se van a desarrollar a partir de eso. Yo diría que hay que situarse a fines del siglo XIX en la ciudad de Santiago, a partir del paradigma que se está dando en el Estado-Nación chileno, en la creación del Estado-Nación chileno, que es la idea de civilización versus barbarie, que yo diría que es un concepto ideológico que hasta el día de hoy está presente, y tiene que ver con desarrollar las naciones latinoamericanas a partir de la idea
o la idea civilizatoria, o la idea de desarrollar una nación a partir de los modelos europeos, principalmente superar el colonialismo español y adecuarse a un modelo más francés, más alemán, que son los modelos de vanguardia que están desarrollando los Estados-naciones a fines del siglo XIX. Y superar, en una forma bastante racista, la barbarie que tenía que ver con el pasado de las naciones originarias o la organización del mundo indígena. Y eso va a estar plasmado en el proyecto de Benjamín Vicuña Mackenna, que es un teórico, un reformador social, que va a plantear que en Santiago, a fines del siglo XIX, existen dos ciudades, es la ciudad ilustrada, la ciudad blanca, la ciudad sana, y la ciudad de la élite, y otra ciudad que es un verdadero aduar africano, un concepto absolutamente racista, un toldo beduino o una Manchuria de China, ¿ya? Eso lo dice Benjamín Vicuña Mackenna, y a partir de esa ideología va a separar la ciudad en un cordón sanitario, que ya le encontramos un sentido brutal ya a esa visión, un cordón sanitario de 11 kilómetros, donde va a separar estas dos ciudades, como una estrategia científica, también de control social, que es fundamental en los modelos que está aplicando los liberales y los conservadores de la época, y que es un modelo francés del barón Georges Eugenio Haussmann. Por eso cito al ingeniero se escribe así en el español antiguo, Ernesto Ansart, que es el que crea toda esta planimetría. Afuera de este cordón sanitario va a quedar la ciudad bárbara, pero también lo que Benjamín Vicuña Mackenna va a empezar a llamar la ciudad higiénica, ya que él crea el Consejo Superior de Higiene, que es la medicina social del siglo XIX, para sacar a las condiciones del bajo pueblo, como diría Gabriel Salazar, de estas condiciones de atraso, de estas condiciones de organizarse, y empezar a formar lo que se llamaría un proletariado moderno para el proceso industrial que se está desarrollando a fines del siglo XIX. Pero esto no tendría eco si las teorías médicas de la época no fueran coherentes con este modelo ideológico. Y es porque a fines del siglo XIX, o a mediados del siglo XIX, como una respuesta reaccionaria a la teoría de Darwin, se va a crear la teoría de la degeneración, creada por un psiquiatra francés que se llama Augusto Morel, que en el fondo habla que las desigualdades que crea la industrialización no son desigualdades sociales, sino desigualdades biológicas, que los pobres biológicamente son más débiles. Y eso es producto de la herencia, como se le llamaba la genética en el final del siglo XIX, del bajo pueblo, que transmitía estas patologías, y eso provocaba la enfermedad. Sin lugar a duda, es una ideología que está acogida en el racismo científico, ya que por la teoría de Darwin empiezan a nacer una serie de científicos que empiezan a justificar la desigualdad que está creando el capitalismo industrial, y toda esta teoría del darwinismo social, que es aparte del darwinismo clásico, donde ya se plantea que no hay que hacer una selección, o no hay que esperar una selección natural, sino que hay que crear una selección artificial. Eso es lo que están buscando los científicos de fines del siglo XIX. Por lo tanto, este es un proyecto que no es de filantropía, no es un proyecto de beneficencia, es un proyecto político que obedece a una lógica del Estado, pero podríamos situar en este proyecto el nacimiento de una salud pública conservadora que se está instalando, donde se van a fundar todas las instituciones de salud que se están generando a fines del siglo XIX. Lo que hemos bautizado como la ciudad higiénica, rescatando los conceptos de Vicuña Mackenna. Y es por eso que en el sector norte de la ciudad de Santiago, en La Chimba, se van a vincular todas las instituciones que hablan de la vida, administran la enfermedad y la locura. El Instituto Psiquiátrico José Jorvis Barak, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, los hospitales para tuberculosos, el Hospital San José, el Hospital San Vicente, que posteriormente se va a transformar en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile,
y instituciones tan importantes como el Instituto de Higiene, que posteriormente se va a transformar en el Ministerio de Higiene y Previsión Social y Trabajo. Lo que se está buscando aquí, como plantean algunos historiadores de la medicina contemporánea, el homo higiénico, la mano de obra sana para el proceso de la industrialización. Aquí está el Instituto de Higiene, que está en la cabecera de Independencia, Independencia del Tiahuantinsuyo Sur, es el camino del Inca, por donde han entrado todos los conquistadores, los migrantes, y en ese espacio, que está al lado de la estación Mapocho, se ubica esta gran institución sanitaria que va a regular a la población y va a ejercer estos modelos de estrategia para generar este proletariado moderno. Aquí tenemos también otra institución que es parte de esta ciudad higiénica, la Casa de Orate. Aquí estamos situados en una fotografía que está situada desde Cerro Blanco. La Casa de Orate es una institución que no solamente fue un espacio de concentración de pacientes psiquiátricos o un asilo donde los pacientes estaban encerrados para recibir terapia. La psiquiatría tiene esa contradicción, es la medicina que en cierta forma secuestra a los pacientes para provocar una terapia, pero a medida que se va modernizando la institución psiquiátrica, va creando lo que se llaman psiquiátricos de dispersión, donde ya los pacientes no son cooptados en sus derechos políticos, en sus derechos sociales a partir de este encierro, sino también se enseña la ergoterapia, que es la recuperación del paciente a través del trabajo. Eso es muy interesante porque está de acuerdo a la coherencia de la ideología del contexto. Aquí tenemos una bellísima foto. Todo lo que estoy mostrando son documentos históricos, no es internet, son archivos públicos que hemos recogido. Esta es la inauguración de la maternidad del San Vicente de Paul, una fotografía preciosa como documento patrimonial. Se pueden encontrar los médicos y los obreros juntos, algo que hoy día está muy segregado dentro de los mundos contemporáneos. Y esta es la inauguración de la maternidad, que tiene que ver con, yo diría, resguardar el binomio madre-hijo, que es fundamental para desarrollar salud a través de estas poblaciones. Esta es la Facultad de Medicina, que es una facultad antes del incendio, que ocurre a mediados del siglo XX. El poder de la medicina o de la Facultad de Medicina en la construcción del Estado sanitario chileno es muy importante. La Facultad de Medicina ya está antes que la propia Universidad de Chile, la antigua Escuela de Medicina, como hablaba Augusto Rego Luco, ya que los médicos, o la inteligencia médica, como habla María Angélica Illanes, son los primeros que llegan al poder político a través del conocimiento, ya que van a solucionar los problemas de la cuestión social que son absolutamente relevantes para crear el Estado-Nación. Este es el Instituto Médico Legal, que también es parte de toda esta ciudad higiénica. Por eso hablaba de administrar la vida, la muerte. El Instituto Médico Legal funciona en una morgue, en un sector del cementerio, pero a partir del caso Becker, que es un caso fundamental en la fundación de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, se moderniza y el Instituto Médico Legal permite que los médicos se empiecen a constituir en una especie de juez, ya que participan de casos de criminología y empiecen a entrar al espacio jurídico, lo que les da poder social, cultural y político, que es muy relevante. Y aquí llegamos a la Facultad de Odontología. Esta es una foto que obtuve del Ministerio de Obras Públicas, un archivo bellísimo que hay en ese espacio, gratuito, que cualquiera puede acceder. Y esta es una fotografía de la vieja escuela de odontología, como se le ha llamado, que funcionaba en la cabecera de Recoleta, en Avenida Santa María. Entonces, con todas estas instituciones se está conformando la ciudad higiénica, esta ciudad, para construir esta mano de obra que quiere el modelo de la época. Quiero detenerme en el nuevo espacio que la Facultad de Odontología está ubicada actualmente, yo diría a partir del 2007, que es un espacio que está en Avenida La Paz, donde estamos actualmente, pero que antiguamente era el espacio donde estaba el pensionado de mujeres del psiquiátrico. ¿Ya? Esto es una fotografía que publicamos
en la revista Manguinho, una revista, yo diría, la más importante de historia de la salud latinoamericana, y es el espacio, yo diría, donde se instala la institución, pero también se instala toda esta gama de ergoterapia que le había planteado al comienzo, donde los pacientes no solamente reciben terapia médica, lo que se llamaba el tratamiento moral por mucho tiempo, sino también terapia a través del trabajo, que tiene que ver con crear una especie de psiquiátrico industrial, ¿ya? Ahí hay pacientes haciendo operaciones de tipógrafo, ¿ya? Donde ahí mismo se publicaban las memorias donde nosotros hemos construido la historia de la Casa de Orate. Entonces, es muy interesante conectarse con esta historia, y he citado allá también el taller o la fábrica de ladrillos, ¿ya? ¿Y por qué cito esto? Porque este último tiempo en los medios de comunicación han aparecido los túneles del psiquiátrico de Avenida La Paz, y eso tiene que ver, bueno, algunos arqueólogos urbanos han planteado que es parte de la construcción de la época, pero en realidad es más específico que eso. El propio psiquiátrico construía sus materiales para construir su espacio. Esta es una fábrica de ladrillo, todavía el psiquiátrico, yo diría que todavía la salud pública no está dominada solamente por médicos, sino todavía hay injerencia de la burguesía y del clero. Ahí podemos ver el jefe de enfermero es un sacerdote, porque tiene que ver con la industria de la pobreza. La caridad hacía que hubieran donaciones, se acumularan bienes raíces, y eso generaba una riqueza a partir de estas enfermedades o de estas instituciones para pobres. Y en el fondo, estos túneles fueron construidos con material del psiquiátrico, y eso es muy, muy interesante, porque servían para unir estos espacios de diseminación del psiquiátrico moderno, o los open door, o las colonias agrícolas que empiezan a aparecer, yo diría, a partir de 1905, y tienen su apogeo con la dictadura de Ibáñez en 1930, donde el paciente crónico muchas veces terminaba trabajando como mano de obra de la institución. Y era porque todavía el Estado no cubría esencialmente estas instituciones. Bueno, con todo ese contexto, llegamos a la odontología. Y para ir, yo diría, construyendo la historia de la odontología moderna, no hay que dejar afuera etapas fundamentales. Yo diría que la tecnología contemporánea es la sumatoria de tecnologías que ocurrieron en diferentes etapas históricas, ¿ya? Por eso para nosotros es importante rescatar la etnociencia, algo que ha quedado fuera de los discursos o de la historiografía de la ciencia moderna, y que obedece, yo diría, a concepciones segregacionistas, incluso racistas, de ver el desarrollo de la ciencia contemporánea. Y ahí recojo a uno de los historiadores odontólogos que estuvieron en la dirección del museo en la década de los 80 del siglo XX, que es Celso Moreno. Celso Moreno hace texto bastante crítico, y tiene un texto que habla de los flebótomos en la colonia, como se le llamaba antiguamente a los odontólogos. Los flebótomos eran los que provocaban las sangrías de los cuerpos, y eso tiene que ver con la teoría humoral, los fluidos dentro de la teoría hipocrática. ¿Qué se planteaba en esos tiempos? Se planteaba que la enfermedad era el desequilibrio de los humores, lo que llamaban la monarquía, un concepto que después se va a transformar en un concepto político, ¿ya? La monarquía. Y el equilibrio de estos fluidos va a provocar la pisis, o sea, el estado de salud. Por lo tanto, se provocaban esas hemorragias para buscar este equilibrio de los humores dentro de la teoría hipocrática. Y eso Celso Moreno lo trabaja y lo desarrolla a partir de fuentes documentales muy interesantes, y también a partir de esas reflexiones rescatamos esta etnociencia. Los pueblos originarios también tuvieron formas de tratar la salud. La Machi trataba desde la enfermedad mental a través del Datura Stromonium, o lo que se llama en jerga popular chamico, hasta los tratados que hemos encontrado de Ernesto Moens Bach, que es un capuchino que estudiaba a los pueblos originarios,
y cómo se utilizaba el pehuen o la corteza de araucaria para blanquear los dientes, y eso está en todo un registro que termina con Modest Bach, pero que empieza con los jesuitas, yo diría en el siglo XVI, con Luis de Valdivia, cuando él registra el nombre de las caries en Mapuzungún, que significa el piruforo o gusano de los dientes, que es muy análogo a cómo se le llamaba antes del siglo XVIII a las caries por la medicina medieval, que se le llamaba neguijón, o el gusano de los dientes, ¿ya? Que estaba muy asociado a los bubones, incluso a la peste negra. Bueno, toda esta gráfica que estoy presentando tiene que ver con ese mundo, y Jorge Martín, que es un historiador de la medicina que participa en nuestro diplomado, en nuestro programa académico de Historia de la Salud, ha llamado a toda esta época la época del mestizaje clínico, donde convive la medicina académica, la odontología académica, con una herbolaria que es muy importante y que creo que ha quedado al margen y que hemos pretendido rescatar este último tiempo. Bueno, a partir de esa época vamos a saltar a la época moderna de la odontología y vamos a hablar de uno de los casos más significativos de la fundación de la escuela moderna o de la facultad moderna de odontología, que es el caso Becker. A partir, yo diría, de 1909, va a ocurrir un caso de odontología legal o medicina legal que es muy importante, porque en febrero de 1909 aparece la legación alemana incendiada con un cadáver calcinado, y rápidamente los jueces policiales de la época hacen un peritaje y declaran que ha sido asesinado el canciller Guillermo Becker. El sospechoso es un funcionario que trabaja dentro de la diplomacia, que se llama Ezequiel Tapia, y rápidamente se hacen funerales. Ya hay una demanda del Estado alemán sobre el Estado chileno por este crimen y que implica relaciones diplomáticas. Después de varias autopsias donde participan médicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que en ese tiempo estaba dominado o había un patronazgo científico de médicos alemanes, como Max Westenhofer, Otto Angel y Aureliano Yersum, que también había sido formado en Alemania, ellos no reconocen, porque se sospecha que el cadáver no pertenece a ciertas características que el crimen o el peritaje está siendo llevado a cabo. Hasta que aparece un odontólogo que se llama Germán Valenzuela Basterica, que ha aprendido el reconocimiento dental a partir de la escuela francesa, ha sido becado en Europa, y él, a partir de la ficha clínica que se consigue del odontólogo de Guillermo Becker, va a comparar la ficha clínica con el cadáver y se da cuenta que en realidad ese cadáver no pertenece a Guillermo Becker, porque en la ficha clínica hay obturaciones de oro y el cadáver no lo tiene, y se da cuenta que el cadáver es de Ezequiel Tapia y que el funcionario alemán había hecho una suplantación de identidad. Esto es absolutamente relevante porque cambia toda la perspectiva del caso. Bueno, el gobierno de Pedro Montt, que estaba muy comprometido en Alemania, incluso muere en Alemania, ¿ya? Reconoce este crimen y le otorga los honores a Germán Valenzuela y los recursos para fundar una escuela absolutamente moderna con respecto a lo que se había desarrollado en épocas previas. La escuela se había creado en 1888, pero como siempre lo digo, a partir de un texto que se llama Vicente Padín y la flebotomía, que es un texto no de Enrique Laval, sino de Claudio Costa Casareto. Claudio Costa Casareto tiene un texto que habla de la flebotomía y habla cómo el decano Vicente Padín había creado un programa académico muy cercano al programa moderno de odontología, pero que duraba 2 años, por lo tanto no tenía un carácter universitario este desarrollo de la escuela previo al caso Becker. Bueno, Germán Valenzuela Basterica va a resolver este conflicto y eso hace
que se funde la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Voy a hacer un acercamiento ya a la contemporaneidad. Este caso Becker también alimenta otro caso que es muy importante, donde la odontología se acerca a los derechos humanos, y tiene que ver con que a partir del golpe militar de 1973 está habiendo un proceso de necropolítica, se está administrando la muerte, hay un genocidio que se está haciendo a partir de la dictadura militar de Pinochet, y se está eliminando a los opositores políticos y a todos los militantes de los que habían participado en el gobierno de Salvador Allende. Eso hace que 3 años después que empiece el genocidio, en la playa de la Ballena se encuentre un cadáver absolutamente mutilado, y se sospecha que es de una profesora de militancia comunista llamada Marta Ugarte. El Instituto Médico Legal llama a su odontólogo, que se llama Luis Choca Gómez, que es un profesor emérito para nosotros, un profesor muy importante, y él, con el mismo procedimiento de Germán Valenzuela Basterica, va a comparar la ficha clínica, la ficha dental que él poseía de Marta Ugarte Román, y se va a dar cuenta que en este caso sí coincidía la ficha con el peritaje del cuerpo. Esto es muy importante, no solamente para una historia. No me gustan mucho las historias heroicas sanitarias, pero sí es importante para un proceso de identificación que en Chile se estaban violando los derechos humanos y que el Estado estaba haciendo terrorismo con respecto a todas estas poblaciones que estaban siendo perseguidas. Eso es muy importante dentro de este proceso. Y Luis Choca Gómez, que aquí está en una fotografía que el profesor entregó al museo, forma posteriormente el equipo forense del antropólogo Claude Snow, que es un antropólogo norteamericano que va a recorrer y va a identificar las fosas comunes en toda América Latina, incluso en la guerra étnica o racial de Yugoslavia. Eso es fundamental para entender las dimensiones que puede adquirir una ciencia que ha sido, yo diría, negada con una historia social y política muy importante hasta, yo diría, el golpe militar o hasta la privatización en la década de los 80 del siglo XX. Bueno, el profesor Luis Choca Gómez, a partir de toda esta reflexión y todo este trabajo, crea un doctorado en odontología legal que funciona en nuestra facultad. Dentro de todo este proceso, la odontología y la salud en general también se moderniza con procesos de guerra, ¿ya? Suena contradictorio, pero la guerra moderniza la salud, porque es así, son tanto, yo diría, los agentes militares como los agentes médicos son muy importantes para el Estado, y yo diría que la odontología y la medicina en general, a partir de la guerra de Crimea, a fines del siglo XIX, donde nace la enfermería incluso, empieza a desarrollar también toda nuevas técnicas médicas para tratar a pacientes por heridas de guerra graves, estallidos de municiones, y aquí la odontología empieza a participar en la reconstrucción del rostro, lo que sería la cirugía plástica contemporánea, o la reconstrucción maxilofacial. Los hospitales de guerra o los hospitales de sangre son muy importantes a partir de estas modernizaciones. Este es un libro de cirugía de la guerra donde está todo este tratamiento de reconstrucción maxilofacial, por ejemplo. ¿Y por qué estoy haciendo este contexto? Este es lo que se llama un cómics, o hoy día se llamaría una novela ilustrada, ¿ya? Estas son fotos médicas verdaderas, pero puse la versión cómics de una ilustración francesa-española que se llama Puta Guerra, que diría que es uno de los documentos más, o fue nombrado en Europa uno de los documentos más interesantes de la Primera Guerra Mundial, por los historiadores contemporáneos, ¿ya? Se lo recomiendo mucho. Bueno, y en ese contexto aparece la figura de Leopoldo Panat. No me gusta mucho hablar de personajes históricos, me gusta hablar más de autores históricos que van creando teorías y van desarrollando también terapias. Y en ese sentido, Panat es muy importante porque él,
como odontólogo, empieza a trabajar en las reconstrucciones del rostro que producen todos los conflictos militares, y él empieza a constituir lo que podría ser una línea de un departamento maxilofacial dentro de la Facultad de Odontología. Él también participa no solamente de proyectos universitarios militares, sino también cirugía plástica, es parte de la Sociedad de Cirugía Plástica, y esta reconstrucción maxilofacial también lleva a la reconstrucción del rostro y también a la reconstrucción ocular, de mutilaciones oculares. Y ahí es donde yo hago el punto, ¿ya? Esa herencia, esa genealogía sirvió para conformar un programa de atención y rehabilitación para personas que sufrieron violencia de agente de Estado. Contradictorio, dialéctico, que desde un conocimiento que sale a partir del ejército y de las Fuerzas Armadas sirve para cubrir esta violencia que se ha ejercido este último tiempo en los estallidos sociales. Y cómo los grupos de odontólogos que trabajaban en esta línea han sido parte ahora de la solución de las secuelas del estallido social y han participado en este proyecto que encuentro que es nuevamente repetir o continuar lo que había sembrado, yo diría, Luis Choca Gómez a partir de la violación de los derechos humanos en la década de los 80. Bueno, la odontología también yo creo que fue colonizada por los movimientos sociales. El feminismo, sin lugar a dudas, ha sido uno de los movimientos más importantes de la universidad este último tiempo, y esto ha sido producto de un movimiento de mujeres que nace a fines del siglo XIX en Chile y ya estaba situado en Europa desde el comienzo del siglo XIX, y en la década de 1880 en la Universidad de Chile aparecen, yo diría, las primeras mujeres científicas que son parte del movimiento sufragista que ya está exigiendo sus derechos políticos y sus derechos sociales, y lo primero que logran del Estado es el derecho a la educación, o a la instrucción primaria, como se llamaba antiguamente. Está el decreto Munategui, que en 1877 permite que las mujeres entren. Las mujeres no eran sujetos de derecho, estaban condenadas a ser reproductoras biológicas, desde las instituciones conservadoras como la Iglesia, incluso la misma ciencia que la había declarado inferior biológicamente, y un grupo de mujeres que están, yo diría, comandadas por Eloísa Díaz y Ernestina Pérez, que son médicas, van a entrar a la salud. En 1887, Ernestina Pérez se gradúa de médica a partir de una tesis que habla de la enfermedad de las mujeres, como se le llaman las patologías de menstruación que están estudiando las mujeres, siguen siendo temas de mujeres, están todavía ahí situadas en un espacio de mujeres, pero lo interesante que se empieza a romper el monopolio cognitivo que estaba generando toda esta cultura patriarcal que se había desarrollado desde Occidente o desde siempre. Y ahí aparece la figura de Pauline Starr, que es una odontóloga que en 1884, o sea, 3 años antes que la propia Eloísa Díaz, se gradúa de odontóloga, ¿ya? Eso es muy importante porque es una figura que está olvidada por la historia. La Universidad de Chile tiene un internado universitario que tiene el nombre de Paulina Starr, ¿ya? Que hemos visitado para reconstruir la historia, y la profesora Ana Ortega me señaló el número de matrícula, y ahí encontramos un mundo que se nos abrió. Es muy interesante, este es el registro de matrícula de Paulina Starr, y al lado está el nombre de su hermano, Guillermo Starr, y eso yo creo que tiene que ver con la rectoría masculina para que las mujeres accedieran a estos espacios. Diamela Altit, que es una intelectual muy relevante en literatura y en política en Chile contemporáneo, hizo una bella historia donde habla que estas mujeres tienen que ir con un biombo o con su madre a asistir a estas clases porque son espacios de hombres. Entonces, hay una lucha política que es muy interesante y que hay que resaltar con respecto a toda esta historia. Todo esto posibilita la creación del MENCH, el Movimiento de Emancipación de Mujeres, que su primer establecimiento, por supuesto, está en el barrio de La Chimba, en calle San Luis,
ya yo diría hasta fines del siglo XX, por los 90, todavía estaba el Mensch funcionando en ese espacio, donde conocí a varias militantes. Bueno, la odontología no solamente se abre a los movimientos sociales, sino se abre a los cambios sociales que en el siglo XX son fundamentales, entre la década del 20 y la década de los 70. Esta fotografía es un registro de la fiesta del cepillo de dientes, que es un evento científico fundamental para que la odontología llegue a los establecimientos educacionales, construya un proyecto de odontología comunitaria y social absolutamente relevante. Esta es una fotografía del Museo de Medicina que resguardaba esta documentación que hemos rescatado para nuestro museo. Y esta fiesta se da en 1916, fracasa absolutamente, pero en el año 17 es un éxito rotundo, porque se suma una multitienda, aprovechando la oportunidad en la época del consumo de masa. Si no me equivoco, en la casa Katy Chávez, que funcionaste hace muy poco en el centro de la ciudad de Santiago, pero también tiene que ver con este proyecto de educación que está generando el Estado y cómo los odontólogos están llegando al Estado. No lo digo como un cliché para desarrollar esta propuesta de historia de la odontología, o historia de la odontología comunitaria, sino en esta fiesta, este último tiempo, encontré a partir de los textos de Jorge Flores, que es un historiador de la infancia, porque esta fiesta es un reconocimiento a la categoría de infancia. Hay que recordar que en ese tiempo los niños eran obreros y eran absolutamente explotados, por eso las reformas de salud vienen a partir del Código del Trabajo. Y en el discurso inaugural de la fiesta del cepillo está Galvarino Ponce. Galvarino Ponce es un odontólogo que junto con su hermano, que se llama Lautaro Ponce, fundan el primer centro sanitario obrero en la Pampa Salitrera en 1911. Por lo tanto, hay una conexión total de lo que está ocurriendo en la época, el desarrollo de estos movimientos sociales, el desarrollo de estos movimientos políticos, y también encontramos el estandarte de la fiesta, que para mi gran sorpresa existe y está en el Museo de la Adecuación, ¿ya? Donde una historiadora feminista lo tienen resguardado. Y este estandarte reproduce absolutamente los estandartes del mundo obrero, de las organizaciones del mundo obrero, de las organizaciones como los socorros mutuos, las mutuales, las mancomunales y las sociedades de resistencia anarquistas, que son las primeras organizaciones que empiezan a construir salud pública desde abajo, y no de esta perspectiva verticalista que en cierta forma se ha desarrollado más que estas visiones sociales de la salud. Y por eso se explica, la historia no la construyen autores o personajes, sino la historia produce autores o personajes históricos. La figura de Waldo Vila Silva, que para mí es absolutamente relevante. Hace, yo diría, 10 años encontré su tesis en la biblioteca de nuestra facultad, que tiene un patrimonio en odontología interesantísimo, desde craniometría indígena, que se estudiaba en la Universidad de Concepción, hasta tesis de trascendencia social, como se habla en esa época, y es una tesis súper valiente de un estudiante que en esa época se atreve a hablar de lo importante que la odontología entre al seguro obrero y entre al Estado. Ya eso es gravitante, porque la odontología ahí por fin va a generar políticas públicas a partir de toda esta concepción. Waldo Vila no solamente se dedicó a la vida de la salud pública. Waldo Vila creó el movimiento Maupassant, es un movimiento de arte pictónico o de pintura moderna, muy relevante, y el Museo de Odontología, junto con el Museo de Bellas Artes y el MAC, este otro año pretendemos hacer una retrospectiva histórica de lo que ha sido el trabajo de Waldo Vila, ¿ya? Hay una colección enorme que no se conoce de este autor, y junto con la curadora Pamela Navarro, que hemos trabajado en conjunto para descubrir toda esta pintura, que abre la odontología a otros espacios de vanguardia que eran muy importantes en este desarrollo histórico que les estoy hablando. Bueno, todo esto hizo que el odontólogo rompiera con la idea del gabinete, de la consulta clínica, y empezara a llegar a los espacios sociales y públicos, y se generara toda esta salud pública. Este es un
Es una clínica móvil, muy diferente a la que tenemos ahora, pero era una clínica móvil absolutamente de vanguardia para el contexto de la época, son los años 20, los años 30, y es una clínica móvil de la Dirección Dental Escolar. Eso significa que la salud se ha juntado con el otro derecho social, que es la educación, y los odontólogos están, en cierta forma, democratizando este conocimiento científico que había estado relegado a sectores de élite por mucho tiempo. Esta es una foto que obtuve del Museo de Educación, ya con las clínicas dentales que van a desarrollarse por todo el siglo XX hasta la dictadura militar, cuando viene la privatización y la expulsión de los odontólogos del Estado, para generar una odontología absolutamente neoliberal. Yo diría que el pic de todo este desarrollo de la odontología pública se va a plasmar en el programa de la Unidad Popular, cuando Salvador Allende, que fue ministro de Higiene y Prevención Social durante el Frente Popular, se va a convertir en presidente de la República, y en el programa sanitario, en el programa de salud, hay dos proyectos, dos líneas de desarrollar una salud pública donde la ciudadanía o el poder popular, como se le llamaba en ese tiempo, participe de generar salud pública, más allá de los médicos, más allá de los especialistas. Y son dos programas: el Plan Nacional de Leche para una pediatría desde el Estado, y el Tren de la Salud. ¿Ya? El Tren de la Salud es un bellísimo programa que dirige una odontóloga llamada Aidea Alarcón. Ella, a partir de la empresa de comunicaciones de transporte y comunicaciones más importante del Estado del siglo XX, que fue Ferrocarriles, construye un convoy sanitario donde lleva médicos de alta complejidad para resolver, y también odontología. Y es bellísimo el proyecto, porque es un proyecto de antropología médica, ya que suma machis para llegar a territorios del Gualmapu, a territorio de la nación mapuche, y eso es fundamental para desarrollar este proyecto de salud pública que ya está llegando a todos los espacios y está integrando a este etnoconocimiento, como les dije al principio, que había sido negado en la historia. Bueno, Aidea Alarcón es absolutamente desconocida en la historia de la Facultad de Odontología, por eso es muy importante reivindicarla. Fue brutalmente torturada en Villa Grimaldi, expulsada al exilio a México, murió en el exilio, pero antes de morir replicó este proyecto en un bus de la salud que recorrió el desierto vinculado a la Universidad de Monterrey. En la Universidad de Monterrey la recuerdan más que las propias universidades estatales chilenas, y tenemos una deuda pendiente que pagar con esta profesional y esta científica. Bueno, y como dice mi colega y querido amigo Carlos Zañaro, que es un historiador argentino, cuando se refiere a las dictaduras militares, él las recuerda como los años del plomo, y ahí se va a concretar, o se va a mutilar los proyectos de salud social, y se va a concretar el proyecto de privatización. Según Gabriela Venturini, ¿qué es lo que hace la dictadura? Elimina todas las becas que existían en el Ministerio de Salud para que los odontólogos llegaran al Estado y ejercieran salud pública a partir de proyectos de salud social. Yo diría que a partir de 1981, cuando empieza la privatización de los derechos sociales, la privatización de la vida por parte de la dictadura, se van a ir eliminando gradualmente las becas, y esta disciplina que había tenido un proyecto de colectivo, de asociatividad, se transforma en una disciplina con un individualismo profesional muy fuerte, se le cierran las puertas del Estado, y la odontología vuelve a quedar atrapada, como antiguamente, en estos gabinetes o en su consulta privada, y se termina la odontología social, lo que hace que esta disciplina, en términos públicos, sea la más encarecida, y por eso reivindico que la facultad está dentro de procesos constituyentes, llegando a espacios poblacionales en la ciudad de Santiago, en el mismo territorio donde está ubicada nuestra facultad, en el mismo territorio donde históricamente está la ciudad higiénica, en el sector de la Pincoya.
se está llegando en un proyecto para construir o reivindicar o reconstruir en este proceso constituyente que estamos viviendo la odontología social o la odontología comunitaria. Es la oportunidad única para que la odontología retome su genealogía, sus raíces, que iba mucho más allá de generar profesionales abocados a las instancias privadas. Todo esto que les acabo de hablar está reconstruido a partir de lo que hemos ido construido a partir del Museo Nacional de Odontología, archivos, documentación que hemos rescatado de la facultad. Hay objetos muy valiosos porque todos los instrumentos que tenemos en el museo y todo el material fue usado por la facultad, por lo tanto tiene una importancia única, según Pepe Pardo, que es un historiador de los museos que trajimos hace un tiempo atrás, catalán, y quedó verdaderamente impresionado de la documentación que podíamos encontrar. Bueno, no solamente hemos construido museografía, sino también historia. El museo ha publicado una serie de libros. Aquí está un libro que habla de la salud en Rapa Nui, de Valentina Fagensin, que es una antropóloga de nuestra facultad que se dedica a la antropología de la salud, y se ha generado una relación muy importante también a través de proyectos de extensión con la isla de Rapa Nui, ya que la isla es una gran reserva de herbolaria. Personalmente visité esa isla, y el cráter es un gran jardín botánico donde se obtiene la medicina tradicional en Rapa Nui, que es muy interesante. Y este libro fue editado también con René Valenzuela, que es parte del Museo de Odontología, y es una obra esencial. Y también hemos hecho Historia de la Ciencia, donde hemos situado todos estos temas. Hemos hecho una trilogía de libros a partir del museo, Industria del Delito, donde situamos el caso Becker y el caso de violación a los derechos humanos en una historia de la criminología. La industria del delito habla cómo la ciencia construyó un sujeto criminal asociado a la pobreza y a las desigualdades sociales. Sabemos que la delincuencia hoy día no solamente está en los sectores populares, sino en los sectores de élite. Un libro que para mí es fundamental, Boulevard de los Pobres, que habla del racismo científico en la ciudad. Es una construcción con historiadores iberoamericanos desde España, Argentina, y es un trabajo fundamental para comprender el racismo científico, que hay muy pocos trabajos con respecto a esos temas en Chile. Y República de la Salud, que también mis colegas en general construyeron, yo diría, una obra relevante, Fundación y Ruinas de un País Sanitario, donde hablamos desde etnociencia hasta los modelos contemporáneos de salud pública, y ahí hablamos de temas que hoy día se vuelven a presentar post pandemia. Tenemos un libro pendiente que estamos construyendo, que se llama Sonrisa Ausente, que habla de la odontología social, ¿ya? De toda esta historia que en cierta forma le he relatado. Hemos hecho exhibiciones desde el Ministerio de Salud, de la Unidad Patrimonial en el antiguo Hospital San José, hasta congresos internacionales donde hemos mostrado nuestras colecciones y nuestros artefactos. Hoy día estamos actualizados, ya no tenemos una página web que nos hackearon varias veces, y estamos vinculados a redes sociales donde estamos desarrollando un trabajo más contingente. Y también, con mucho orgullo, hemos hecho un programa académico único en Chile, donde hemos desarrollado un programa de historia de la salud, que ya llevamos casi 10 años, como el programa Tu Salud de la Cecilia, que es un programa histórico que se me olvidó decirlo otros días, y ahí hemos desarrollado temas, debate en torno no solamente a la odontología. Hicimos un bello congreso sobre los 100 años del Congreso Dental de 1917, donde trajimos odontólogos a analizar las antiguas técnicas, y fue un congreso verdaderamente importante en nuestra formación como historiadores, hasta seminarios de historia de la psiquiatría, que es una de las líneas que trabajamos, y congresos y conferencias de historiadores contemporáneos, internacionales, como Jorge Pardo, que nos vino a hablar de los gabinetes y los museos
o los anfiteatros de anatomía. Sandra Caponi, que es una historiadora muy importante, que nos vino a hablar de la industria farmacológica, y se me olvida el nombre de la historiadora alemana, que es una colega, que hace poco, antes de la pandemia del estallido social, nos vino a hablar del nazismo en la medicina, un tema que es muy relevante, aunque no se hable mucho, sobre todo de lo que está sucediendo este último tiempo, ¿ya? Bueno, y las universidades tienen obligación en tiempos donde hay una cierta nostalgia del fascismo, como diría Judy Butler, o como citó Judy Butler en su visita cuando la Universidad de Chile la nombró doctora honoris causa. Bueno, eso es lo que les quería hablar un poco en esta genealogía histórica. Muchas gracias, profesor César Leighton. Queremos agradecerle la exposición y abrir el espacio a preguntas, a intercambios, a reflexiones a partir de lo que nos ha propuesto. Sí, yo sé que Valentina está por ahí. Si es que quisiera intervenir, hacer alguna pregunta, confirmar o tomar la palabra simplemente. El profesor Germán Manríquez, por favor, adelante. Gracias, gracias. Muchas gracias, César, por la excelente exposición. El problema que uno tienen los buenos expositores es que uno se mal acostumbra, entonces ya lo encuentra natural. Pero de verdad, te felicito y agradezco la oportunidad. Mira, quería, si es posible, que comentaras respecto del darwinismo social, ¿por qué en Chile pega tan fuerte cuando en Europa continental había un movimiento también, a partir de Darwin, súper extenso de los seguidores de Kropotkin? Es decir, un darwinismo exactamente antípoda al que se instala en Chile con mucha fuerza. Tú aquí atribuyes, porque Darwin no es culpable de lo que es como Marx y los marxistas, digamos. Darwin sí. No es responsable de lo que hacen los darwinistas. Sí. Aquí atribuyes tú esta enorme diferencia donde Kropotkin dice que en el fondo la palanca, el motor, digamos, que mueve a la sociedad humana es el darwinismo porque explica la solidaridad. Sí. Eso. Sí. No, muy buena la pregunta, Germán, gracias. Yo creo que tiene que ver también con las interpretaciones históricas que se han situado más en este darwinismo social o en estas interpretaciones más macro. La historia en general chilena se está poniendo al día después de un oscurantismo de casi 2 décadas, ¿ya? Y yo creo que el darwinismo social ha sido más trabajado desde estudios que tenían que ver con la élite. Este último tiempo estamos estudiando más, claro, lo que tú dices, el darwinismo de Kropotkin, ¿ya? Que incluso es el darwinismo que plantean las organizaciones obreras, ¿ya? Muy diferente a toda esta concepción spenceriana que había, en realidad, que se dio muy fuerte también la educación, ¿ya? Eso es importante, la educación fue muy importante para divulgar el conocimiento de Spencer. Y estudiando lo que alguna vez te comenté, el texto Materia Eterna Inteligente de Luis Emilio Recabarren, que es un texto único, que creo que ni siquiera los militantes del PC han leído, porque es un documento impresionante, habla de la importancia de concebir de otra forma este darwinismo, ¿ya? Él cita a Reclus, ya un geógrafo anarquista de la época que reivindica a Kropotkin y que habla esencialmente lo que tú dices, la ayuda mutua. Ahí vienen las mutuales, la ayuda mutua, esta colaboración para vencer no solamente los rigores de la naturaleza, la lucha por la vida, sino también para resolver los problemas de la degeneración que está creando el capitalismo. Porque es muy interesante lo que hace Luis Emilio Recabarren. Utiliza la teoría de la degeneración, que es una teoría racista, pero para situar en ese contexto al capitalismo y no a los sectores populares. Entonces, y ahí se abre otra perspectiva. Esto lo estamos trabajando con el Nicolás Cárcamo y la Carolina Miranda, que son 2 historiadores que están sacando su doctorado en Barcelona.
y que son historiadores del anarquismo en salud, ya sobre todo la Carolina Miranda, porque es algo sumamente desconocido, ¿ya? La prensa obrera, por ejemplo, publicaba textos de control de natalidad, ¿ya? Que serían perspectivas neomalthusianas también. ¿Cómo se podía controlar la natalidad para que no aumentara la miseria? ¿Ya? Ya hay todos unos registros, por ejemplo, la IWW, que es una internacional anarquista, publica cómo se puede solucionar el problema de muchos hijos que tiene la familia obrera, ¿ya? Y eso es a partir, como planteaba al principio, desde una salud pública desde abajo, ¿ya? Que está haciendo, y que yo diría que la primera que abre esta discusión es María Angélica Illane, a través de su bello texto El Estado, la Nación y el Pueblo, una nueva historia de la medicina social, y que hoy día se está siendo profundizado ya en concebir la otra salud, que es la salud del movimiento obrero, de una salud que va desde tendencias políticas de la izquierda, y que construyó estas visiones que son mucho más colaborativas y que no segregaban, como la concepción del darwinismo social. Y yo creo que tiene que ver con la historiografía que poco a poco se está poniendo al día de entender estos fenómenos, como decía al comienzo, que son mucho más que fenómenos biológicos, que son fenómenos culturales, y que hoy día los historiadores jóvenes están trayendo estas nuevas visiones que complementan, ¿ya? Marcos Cueto, que es un historiador peruano que no se lee por temas racistas acá en Chile, pero que escribió una historia de la OPS, donde rescata a los Horvitz como los grandes creadores de la salud mental y de la salud social chilena, habla de que hay un complemento del mundo obrero con esta salud institucional desde arriba, y que es muy importante ir entendiéndola en una forma globalizada, en una forma más abierta. El darwinismo social, en este texto de Recabarren, sí yo diría que cae en una especie en una especie de idea spenceriana, de ideología spenceriana, porque el mundo obrero se aparta, por ejemplo, del mundo indígena, que lo considera salvaje todavía. Está bajo el paradigma el mundo obrero todavía está bajo el paradigma de la civilización versus barbarie, porque está viviendo un contexto, ya no se puede desprender. Y es porque ellos se sentían identificados con el proletariado español, ¿ya? El texto Materia Eterna Inteligente de Recabarren tiene la bibliografía, que es lo más interesante, y ahí está Yuria, que es un médico español que hace esta relación entre el proletariado español, el proletariado latinoamericano, y yo creo que eso, porque están preocupados de hacer una internacional, va haciendo que lo abracen esta idea del darwinismo social más racista y que dejen afuera a los pueblos indígenas. Por eso se explica que el movimiento social chileno haya dejado afuera el movimiento indígena por todo el siglo XX. Incluso durante el proceso de democratización de la Unidad Popular, se seguía llamando al mundo indígena mundo campesino, ¿ya? Y creo que el texto de Recabarren, a partir de esta ciencia obrera, porque el mundo obrero tuvo ciencia, ya como lo dice Mottkind, que es un historiador europeo, él hablaba del higienismo obrero, que era mucho más vanguardista que este higienismo social o esta medicina social que había creado las propias instituciones sanitarias. Entonces, creo que la historia de la ciencia chilena ahora está comprendiendo mucho mejor este proceso. En eso te podría responder, Germán. Muchas gracias. Que solamente como brevísimo, cuando Recabarren va a Moscú y habla con Lenin para incorporar el Partido Comunista de Chile a la Tercera Internacional, Lenin le pone como condición que la FOCH, la Federación Obrera de Chile, sea parte del partido. Lenin dice, pero no, si es independiente. No, entonces no ingresan. Regresa a Chile y se suicida. Y creo que ahí hay un interesante dato de que el obrerismo, que le da la espalda al mundo indígena, tiene que ver con eso también, quizás. Gracias, César. Vale. Muchas gracias al profesor Leighton y al profesor Germán Manríquez. Quiero aprovechar de saludar, ya que estamos dejando este documento grabado, audiovisual, para el contexto del plan de difusión de la carrera de odontología.
quiero saludar, me honra también a la profesora doctora Irene Morales Bozo, la decana de la Facultad de Odontología, y a propósito de la historia que nos relataba el profesor Leighton acerca, donde aparecía también la doctora Paulina Stark, la doctora Irene Morales, primera mujer decana de esta facultad en más de 100 años. Doctora Morales, tal vez quiera dejar algún mensaje también en este contexto. Sí, gracias Cecilia. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes y todas, incluyendo a Valentina. Sí, por supuesto, desde la historia que tan bien analiza y presenta César, como ya nos ha acostumbrado, como dice el doctor Manríquez, a un nivel espectacular de análisis y de fundamentos absolutamente históricos, bien analizados y extraídos e interpretados. A partir de esta historia es que nosotros nos podemos construir, reconstruir hacia adelante como odontología, ¿no? Es decir, si no valoramos lo que tuvimos y perdimos, ¿cómo podríamos imaginar qué cosa quisiéramos rescatar o cuál es mejorar? Y desde esa perspectiva yo pensaba también, César, preguntarte, desde el planteamiento que tú nos haces, desde una odontología que nace asociada a la escolaridad, asociada al mundo obrero, en donde verdaderamente debe ejercer su misión, y después de 40, 50 años en donde hemos de neoliberalismo y hemos terminado con una odontología privatizada, como un derecho alejado de las personas más económicamente desposeídas, ¿no? ¿Cómo imaginas tú desde la historia, desde tu visión de la historia de la salud que tú realizas por tantos años ya, este cambio paradigmático que va a tener para nosotros la confección de la nueva Carta Magna, en donde debemos plasmar la salud odontológica como un derecho inalienable para la población? Nos irá a costar, nos tomará otros 50 años volver a tener los sillones dentales en las escuelas, o tener a los obreros o a los trabajadores de cualquier tipo organizados con este tipo de beneficios. ¿Qué visión tiene César en relación al cómo nos va a costar reconstruir esta fortaleza que tenía nuestra odontología naciente? Gracias, decana, por las palabras. Sí, yo diría que lo que estamos haciendo es lo que hay que hacer desde nuestra perspectiva como especialistas, y sobre todo a la gente más vinculada al mundo de la odontología. Recabarren decía que la evolución era organización, ¿ya? Claro. Eso es, yo lo encuentro clave para volver a comprender de todo el encimamiento que vivimos durante casi 50 años, bueno, obligatorio absolutamente, y que la salud pública fue condenada a estos rincones y se rompió lo que se estaba desarrollando durante todo el siglo XX, que era la participación, la organización, que la salud pública y la odontología, como voy a citar a Claudia Araya, que es una colega que hacemos historia de la psiquiatría, va mucho más allá de los médicos, ¿ya? El tema de la salud tiene que basarse en el derecho, no la enfermedad, en el derecho a participar, en el derecho de ser un colectivo que va a resolver estos problemas. Y yo diría que estamos en una oportunidad buenísima, a pesar de todo el boicot que se le ha generado al proceso constituyente, de que esto se vaya construyendo, ¿ya? La Universidad de Chile ha sido fundamental en crear esta relación con las comunidades, lo estamos haciendo hace bastante tiempo, y es el momento, por eso encuentro que es tan relevante nuestra vinculación que ha hecho extensión con la comunidad de La Pincoya, donde históricamente también hemos estado situados nosotros en el territorio, que no es coherente que tenemos que estar relacionados. Y yo creo que eso va a abrir la posibilidad de que lentamente volvamos a retomar un camino que era un camino correcto, donde colectivamente nos iba mejor que en términos individuales, ¿ya? Cuando uno enfrenta los problemas en términos colectivos, se enfrentan mejor que estando solo, ¿ya? Eso es fundamental. Y yo creo que la salud puede ser un modelo
sin caer en lo obsoleto, un modelo de vanguardia en lo colectivo, y la odontología tiene que hacer conciencia de eso. A veces me he sentido muchas veces un Pepe Grillo de la odontología, porque he tratado de hacer conciencia del proyecto colectivo que existió, y me he dado cuenta que en realidad es la historia, es el contexto histórico el que está generando hoy día una conciencia, porque hoy día los problemas y la crisis que ha generado el neoliberalismo, la cuestión social, es insostenible, ¿ya? Que los territorios se hayan movilizado y se vayan organizado para reivindicar sus derechos sociales es absolutamente importante, y creo que la universidad, en general las universidades, van un poco cojeando en este camino, porque por muy tiempo estuvieron muy alejadas de las comunidades, pero creo que hoy día hay conciencia, y creo que soy optimista, a pesar de que la historia me hace ser muy pesimista por toda la experiencia, ¿ya? Michelet, un historiador francés del siglo XVIII, decía que un historiador es pesimista porque ha bebido mucha sangre de los conflictos históricos, pero como dice una canción popular, alguna vez la negritud va a brillar. Desde la oscuridad se va a producir la luz, y creo que hemos llegado a ese punto histórico, ya un punto de conflicto, pero que se está dando una salida, y esa salida nos está dando la institucionalidad, y la institucionalidad desde arriba, sino, como en todas las situaciones de crisis sociales, desde abajo se están construyendo cimientos, y esos cimientos tenemos que acompañarlos como institución, y sobre todo como institución pública, que se tiene que preocupar de lo público, y eso es algo que para mí es fundamental. Y creo que la historia de la ciencia tiene mucha experiencia que nos permite seguir fundamentando que este es el camino correcto. Quiero agradecer este espacio. Vamos a cerrar entonces y finalizar este espacio de encuentro junto a la charla Historia Social y Cultural de la Facultad de Odontología, una genealogía de la ciencia, Universidad de Chile, siglos XIX y XX, dictada por el profesor César Leighton Robinson, director del Museo Nacional de Odontología de la Universidad de Chile. Les agradecemos esta oportunidad de situar la odontología, su enseñanza, fundación, historia y transformaciones, no solo en los márgenes de lo que se define tradicionalmente como salud, sino que se desborda hacia los espacios políticos, sociales y culturales, donde se reivindica el rol del odontólogo y la odontóloga como los profesionales y actores sociales cuya responsabilidad y compromiso les instala en esta realidad de nuestras poblaciones ayer, hoy y mañana. Les agradecemos a todos quienes han estado participando de esta oportunidad de diálogo, y especialmente a Valentina, que nos escribía ahí en el chat que agradecía muchísimo esta charla. Va a quedar disponible como parte de este plan de difusión de la carrera de odontología del 2021 en nuestros canales de YouTube de la Facultad de Odontología, y también en su sitio web odontología.uchile.cl. Les agradecemos de nuevo esta cordial oportunidad y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y a todas. Chao. Chao, César. Chao a todos. Oh, muchas gracias Chao. a Paola Carvajal y a la Carolina. A la Carola. Gracias. Chau. Chao.